noches, mis queridos hermanos. Qué bendición poder saludarles en esta oportunidad. Eclesía se hace presente y queremos llevarles la palabra del Señor a través de la carta a Colosenses. Sin embargo, queremos también llevarles la música que es a través del canto y esperamos disfrutarlo en esta oportunidad. Queremos orar y poner de tiempo en las manos del Dios Todopoderoso. Oremos. Bendito Dios, qué oportuno es honrarte, darte gracias, adorarte por todas tus bondades que son nuevas cada mañana. Disfrutamos, Señor, de la gracia y de todos los beneficios tuyos otorgados a nuestra vida, Señor, en este mundo. Creemos que mientras vivamos para ti. Ya lo dije tu palabra, Señor. Si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Hoy te damos gracias por la vida de todos nuestros oyentes, como también los que vamos a ser parte de este programa. Queremos disfrutarlo y en tus manos encomendamos todo este desarrollo en Cristo Jesús. Amén. Queremos dejar el tiempo entonces para las hermanas para que nos puedan entonar los cantos de esta noche. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gran privilegio para nosotros el poder estar acá y poder entonar estos cantos. Esperamos que usted también se pueda gozar allá en su casa y juntamente cantemos estos himnos. Empezaremos con el himno número 336, Mi culpa él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, eterna dicha y en su amor, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, a él feliz elevo mi canción, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa
gracia somos salvos. Yo no sé si usted está contento porque el Señor nos ha regalado la salvación eterna. ¿Usted, hermana, está contenta? Claro que sí, ¿cómo no voy a estar contenta si el Señor tiene preparado una mansión para mí allá donde Él está? Amén. Ese es un gran privilegio que el Señor nos ha permitido. Vamos a seguir cantando el número 490, Dile a Cristo. Si usted está cansado y está agobiado, lo que le decimos, hermano o amigo en Cristo o amigo que nos ve, que busquen al Señor cada día, arrodíllense, oren, lloren delante del Señor, que Él conoce todas las peticiones de su corazón, las necesidades, Él los conoce y Él va a responder conforme a su voluntad. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Y todo lo que pidieras en mi nombre, dice su palabra, yo los daré. Entonces, así que confiemos, hermanos, en nuestro Padre Celestial de que Él va a proveer para cada cosa que necesitemos. Dios les bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante buscando cada día de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus hogares. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Queremos hoy continuar con nuestros estudios que estamos desarrollando a lo largo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La semana pasada hablamos del acta, que está el documento que era contrario o era adverso o estaba en contra de nosotros. Y hoy vamos a continuar con el verso 15 del capítulo 2 de Colosenses, que habla de la derrota de las huestes del mal. Antes de empezar el estudio, vamos a ponernos en las manos del Señor para pedir su dirección y bendición en esta noche. Acompáñenos en oración, por favor. Bendito Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Pedimos que tu gracia, amor y bendición esté con y sobre todos nosotros, que podamos sentir tu amor, tu cuidado, tu misericordia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dirígenos a través de este estudio, que podamos aprender y de ti asimilar lo que tú tienes en tu palabra para nosotros, y que en tu gracia y tu amor podamos crecer y avanzar en tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ponemos entonces atención a la lectura del verso 15 que dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hablemos entonces de esta noche acerca del despojo. ¿Qué es?
Empezamos diciendo que la muerte y resurrección de Jesús proporcionan enormes beneficios a los que creen en Él. Y en el tema que hoy desarrollamos, Pablo nos va a animar y nos va a hacer entender que Dios nos ha hecho completos en Cristo, como decía el verso del Colosenses 2:10. Y entre estas cosas, esto quiere o significa lo siguiente: habernos hecho completos significa lo siguiente. Número 1, Dios nos ha circuncidado mediante la circuncisión de Cristo, es decir, nos ha purificado. La circuncisión era algo, un rito de purificación y dedicación. Y mediante esta purificación ha eliminado nuestro viejo hombre carnal y lo ha crucificado con Cristo, o habiéndolo crucificado con Cristo. Número 2, nos ha resucitado con Cristo y nos ha dado vida nueva en Él. Eso lo dice en el capítulo 2, versos 12 y 13. También el verso 13 nos va a decir que nos ha perdonado todos los pecados. Y como aprendíamos la semana pasada, ha anulado la ley como documento acusador en contra nuestra. Pero ahora añade una gran consecuencia de la muerte y resurrección de Cristo como un elemento número 5. Dios ha desarmado los poderes malignos. Se lo voy a repetir porque es importante que usted lo entienda. Dios ha desarmado los poderes malignos. Está claro que Pablo, al hablar de poderes y autoridades, está pensando no en los seres invisibles sin excepción, sino que específicamente en las huestes malignas. Se trata entonces de los ángeles caídos, los que resisten a Dios y bajo la nefasta dirección de Satanás someten a esclavitud a los seres humanos en el dominio de las tinieblas, como lo va a decir el capítulo 1, verso 13. Los que también constituyen a las huestes del mal, contra las cuales los creyentes tenemos una constante lucha, como lo va a mencionar Pablo también en la carta a los Efesios en el capítulo 6 a partir del verso 12. Con esto en mente, vienen o debemos hacernos dos preguntas. Seguramente para algunos de nosotros vienen por inercia, pero hay que hacerlas. Por ejemplo, ¿por qué Pablo menciona aquí a los poderes ocultos? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que y el por qué los está mencionando acá? Y número 2, ¿en qué sentido dice que Dios los ha despojado? Vamos a empezar por la segunda parte, acerca de por qué o en qué sentido Dios los ha despojado. Evidentemente Dios nos ha despojado. Dios no ha despojado a los demonios en el sentido de que ahora no tengan poder alguno. No, su derrota definitiva está sellada en la cruz, pero no se hará realidad hasta el final. Mientras tanto, Pedro nos va a recordar, por ejemplo, allá en 1 Pedro 5:8, que el enemigo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. También Pablo nos lo va a recordar allá en Efesios capítulo 6, que necesitamos armarnos con toda la armadura de Dios, porque estamos involucrados en una guerra cruenta y sin cuartel contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estas advertencias no serían necesarias si los poderes hubieran sido despojados en un sentido absoluto. Entonces, ¿en qué sentido han sido despojados? Para contestar esta pregunta debemos recordar que Pablo acaba de decir que Dios ha clavado en la cruz nuestro documento de deuda y así nos ha perdonado. Nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha dado nueva vida en Cristo. Es lo que vimos la semana pasada. Y creo que en este sentido debemos entender que los poderes han sido despojados. Hay que recordar que las huestes del mal desean la destrucción de todo el mundo, de todo el ser humano, pero no pueden hacernos daño si Dios no lo permite. En ese sentido, el despojarse es el hecho de que hay una manera de poder escapar, salir, ser libre de ese poder, que es lo que el apóstol nos va a enseñar. Lo que da cierta ascendencia y derecho sobre nosotros es el hecho de nuestro pecado. Es decir, el pecado como que abre la puerta. Cuando el hombre atendió a la voz de la serpiente y cayó en pecado, optó por rebelarse contra el Señor legítimo y se colocó firmemente del lado o del bando del diablo, llegando a ser súbdito de él, sometido al dominio de su tiranía. El hombre
se cree libre, pero en realidad cumple la nefasta voluntad de su amo, en este caso, en la condición de pecado del diablo. Este disfrutar o el enemigo disfruta zarandeando al hombre y destruyéndolo poco a poco, como un gato sacude o hiere a un ratón antes de matarlo. Yo no sé si usted ha visto esa escena, como cuando lo agarra en la mandíbula del gato, lo empieza a zarandear, golpear y todo. Es literalmente la figura que se está usando para hablar de cómo el diablo, Satanás, estos dominios, estas potestades, estos demonios hacen del creyente o de aquel ser humano que deja guiarse por él. Pero desde el momento en que el ser humano se apropia por la fe de la obra redentora de Cristo, el diablo pierde toda su ascendencia, pierde toda su capacidad de sostenerlo, de retenerlo. Y entonces, anulando el documento de deuda y perdonando los pecados, el creyente redimido recibe una nueva vida exenta de la tiranía satánica. Ha pasado de muerte a vida, como dice San Juan 5:24. Ya no está bajo el dominio de las tinieblas. Antes estaba en el dominio de las tinieblas, ahora está en el reino de Cristo, como lo va a decir Colosenses 1:13. Ha escapado de las garras del maligno, está a salvo. Las huestes del mal ya no tienen derechos legítimos sobre él. Es decir, el despojo consiste en vamos a decirlo así, en esa forma legal con la que Dios nos trata y nos hace libres y nos quita o le quita al enemigo todo derecho sobre nosotros, y nosotros le cedemos todo nuestro derecho a Dios, y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Eso es lo que básicamente nosotros debemos de entender de este tiempo y de este pasaje. Entonces, vamos a continuar aprendiendo más de esto, y nuestro hermano José continúa hablando de este tema. Amén. Gracias, hermano pastor. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Nuevamente continuamos con el mensaje, y de veras que el ejemplo que ponía mi hermano es un ejemplo bien real, porque es la forma como el enemigo hace con los seres humanos, y mayormente aquel que no conoce a Cristo. Pero ¿cuál es la estrategia de él? De jugar con él y después matarlo. Por eso dice la Biblia que allá en Juan habla que él vino para matar, hurtar y destruir. Dice, para expresar lo mismo con otras palabras, el diablo, quien es el acusador de los hermanos, no tiene argumentos contra nosotros. Desde el momento en que creemos en Cristo, el Padre de mentiras, desde el momento que creemos en Cristo, el Padre de mentiras sabe bien decir la verdad cuando le interesa, y en el pasado disfruta acusándonos de día y de noche. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos presa. Pero gracias al Señor, gracias a Él, de que Él fue el que nos encontró a nosotros. Nosotros no queríamos nada, porque estábamos totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Pero gracias al Señor, que Él nos abrió nuestros ojos para entender de que no había una salida que nos podía dar esa libertad. Nosotros ignorábamos, todo lo teníamos ignorados porque estábamos bajo las potestades del diablo. Y este enemigo, la función de él era totalmente destruirnos. Pero viene el Señor y lo hace, lo echa fuera de nosotros. Cuando nosotros conocimos a Cristo, el Señor es el que ahora opera dentro de nosotros de una manera especial, porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos comanda. Por eso oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál era el propósito? Era de acusarnos. Mire, ahí estaba ese martirio, mire, para que nos acusaba de día y de noche, dice. Pero tuvo que venir el Señor, y por eso dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, pero Dios le ha desarmado, le ha arrancado de sus manos el documento de deuda que él como fiscal presentaba como una lista de acusaciones. Ahí recordamos que cuando el sacerdote Josué iba con un pliego de peticiones, pero detrás de Josué también iba Satanás presentando un pliego de peticiones. Por eso, hermanos que nos están sintonizando en esta noche, qué importante nuevamente recordarles que vivir este santo evangelio implica de estar conectados con él las 24 horas. Porque eso nos hace de que estamos armados. Por eso la palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar orando todos los días. Oremos sin cesar. Que las armas que el Señor nos ha dado las pongamos en práctica, pero estando nosotros metidos en Él. Pero si usted se sale, usted sabe que dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente, viendo cómo nos devora. Para eso vino Satanás, para ver cómo a usted que está buscando de Dios, usted dice, ya, qué tanta lucha y qué tanta prueba. Pero Dios, hermanos, en medio de todo eso, nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros. Por eso dice que, pero Dios le ha desarmado, le ha arrancado de sus manos el documento de deuda, que Él estaba de día y de noche acusándonos. Él se presentaba como un fiscal, como lista de acusaciones contra nosotros. Lo ha clavado en la cruz, anunciando ante el universo entero que todas nuestras deudas han sido pagadas por la sangre del Señor Jesús. Por eso ahora en Cristo Jesús dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, quien nos ha preparado del amor de Cristo. Estoy convencido de que ni ángeles, oigan, ni principados, ni los poderes, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo entendió de que en el mundo Pablo hizo cuantas cosas, pero no lo hizo él porque él lo quería hacer, sino que había alguien que lo empujaba a hacerlo. Pero cuando Pablo conoció al Señor, entonces Pablo entendió. Por eso dice Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? No había nada, porque ahora Pablo podemos ver en la Biblia que fue perseguido, fue azotado, pero Pablo no dio su brazo a torcer, no dijo él, no, yo voy a dejar. Y eso nos enseña, mis queridos hermanos, que a pesar de que en este mundo vamos a tener problemas, el Señor lo dijo en su palabra, que en el mundo tenemos aflicción, pero que el Señor ha vencido al mundo. Por tanto dice, los poderes y las autoridades han sido despojadas, no en un sentido absoluto, sino en el sentido de que el arma poderosa que antes se empleaba para nuestra ruina les ha sido quitada y anulada. Aún pueden hacernos grandes daños y debemos prepararnos para hacer frente a sus muchos ataques, pero en última instancia cuya vida está escondida con Cristo en Dios, está fuera de su alcance. En vano le acusan ante Dios, la deuda se ha pagado, toda acusación está anulada. Por eso yo te digo en esta noche que tú estás salvo de todo. Solamente póngate a cuenta con el Señor, búscalo
y el Señor es el que pelea por nosotros. Que Dios te bendiga y dejo el tiempo a nuestro pastor Eliseo. Viendo el estudio que hemos iniciado en esta noche, es importante notar de que si bien es cierto el documento de deuda ha sido cancelada y ya no tenemos nada que pagar nosotros porque Cristo lo hizo en la cruz, encontramos también que hay una hueste celestial que pelea y que nosotros estamos inmersos en ese asunto y sin darnos cuenta, porque es una pelea no contra sangre y carne. Y qué importante el apóstol Pablo, porque vamos a contestar una pregunta que él está haciendo en este texto. Y la pregunta es: ¿por qué menciona Pablo aquí la victoria de Cristo sobre los poderes y las autoridades invisibles? Esto nos marca de que, como lo dice la carta de Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de este siglo. Y menciona aquí que hay poderes y autoridades invisibles, pero Cristo ha dado la victoria. Y hemos dicho que la herejía de Colosas parece haber tenido un componente judaizante y otro helénico, o sea, griego. Por un lado, exigía el cumplimiento de leyes y ritos prescritos en el Antiguo Testamento, pero que ha sido cumplido y han quedado obsoletos por la obra salvadora de Cristo Jesús. Por otro lado, aceptaba la cosmología helénica y enseñaba la necesidad de congraciarse con los señores celestiales antes de poder alcanzar acceso a Dios. Estos dos componentes iban agarrados de la mano. El cumplimiento de las ceremonias y ordenanzas de la ley se convertía en una de las principales maneras de complacer a los señores universales. De hecho, en el pensamiento judío, la ley y los ángeles siempre habían ido juntos, porque la ley fue dada por medio de los ángeles. Y esta parte es importante porque vamos a leer unos pasajes que nos pueden ayudar para darnos a entender que cuando se dio la ley, los ángeles estaban presentes. Y uno de los pasajes que tenemos es Hechos capítulo 7, el verso 53. Dice Hechos 7:53: vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Esteban ante el concilio hace una defensa, y en esta defensa él reconoce que los ángeles estuvieron presentes al dar la ley. Sin embargo, los de su época no estaban cumpliendo o guardando esa ley. La carta también a Hebreos capítulo 2, en su verso 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Qué importante que cuando se dio la ley también los ángeles, según Hebreos, estaban presentes. Y un pasaje que tenemos en el Antiguo Testamento es el pasaje del Deuteronomio 33, el verso 2. Dice: resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Los colosenses tenían muy presente entonces de que las actividades, la ley y todo lo demás que se había dado, pues estaban presentes los ángeles. Por eso decían los herejes: los ángeles deben ser aplacados mediante el fiel cumplimiento de todas las exigencias de la ley. Pero el apóstol Pablo da vuelta al asunto, ve que estas ideas conducen a una esclavitud terrible, porque muchas personas han caído en la adoración de ángeles. Los ángeles caídos utilizan la ley como instrumento para mantener sujetos a los hombres, o sea, agarrarlos, como decimos, y eso produce una tiranía, una opresión demoníaca. Y dentro de eso estaba el agnosticismo, que estaba abrazando a muchos creyentes,
y luego se unió al legalismo que también afectó al mundo judaizante. Y la idea era que para poder alcanzar a Dios tiene previamente que complacer a los señores del mundo invisible, cumpliendo con todos los ritos y preceptos de la ley. Esa parte es bien importante entre el pensamiento de aquel entonces. Así pues, al llegar al clímax de su argumento acerca del carácter completo y cabal de la obra salvadora de Cristo, el apóstol Pablo confronta y contesta, se dice de un gran plumazo, a los dos aspectos de la herejía en cuanto al componente judaizante, y lo ha demostrado en el verso 14 de Colosenses capítulo 2, que la ley pierde toda su fuerza acusadora gracias a la cruz de Cristo. Los colosenses no deben sucumbir pues ante las amenazas de aquellos que pretenden que la salvación pasa por el acatamiento de todos los preceptos de la ley, según 2:16 de Colosenses. En cuanto al componente helénico o griego, demuestra que las huestes del mal, lejos de necesitar ser complacidas, han sido completamente derrotadas por Cristo en la cruz. En otras palabras, el apóstol procede de la acusación impersonal de la ley a la acusación personal de los ángeles caídos. El documento de deuda ha sido quitada de en medio y el fiscal acusador prosecución ha sido expulsado del tribunal completamente desarmado. Todo el propósito de la encarnación fue este. Y esta parte es bien importante mencionarlo, como lo dice Hebreos 2:14. Anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Así que tenemos esa bendición de disfrutar nuestra salvación. Tenemos victoria en Cristo Jesús y debemos de vivirla cada día. Seguimos con el estudio y nuestro hermano Vicente sigue adelante en esta noche. Gracias, hermano Pastor Eliseo. De hecho, tan completa es la derrota de Satanás y de sus huestes, que cuando los discípulos vuelven de su misión evangelística, de acuerdo a San Lucas capítulo 10, y en su versículo 17 al 18 dice: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En realidad, la expulsión definitiva del maligno de la corte celestial fue en consecuencia de la expiación de Cristo y de su exaltación a la diestra del Padre. Por eso exclamó en vísperas de la cruz, de acuerdo con San Juan en su capítulo 12 y versículos 31, que dice: ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, decía nuestro Señor Jesucristo. La víctima muere para pagar la deuda y resucitada entra como nuestro sumo sacerdote en el santuario, llevando consigo la sangre de su sacrificio que borra todas nuestras transgresiones. A partir de aquel momento, el acusador no tiene más argumentos que aducir contra nosotros y por tanto su presencia en el tribunal no tiene justificación legal. Tenemos un texto en Apocalipsis
capítulo 12 y versículo 9, que dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En cambio, está definitivamente presente en la corte celestial, no ocupando el lugar de fiscal, sino sentado a la diestra de la majestad de las alturas, como nuestro abogado de la defensa. Es el Señor Jesucristo. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, dice Efesios 1:21. Qué alivio deben dar estas enseñanzas a los colosenses. Están libres en Cristo Jesús, completos en Él. Él ha ganado la batalla gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ni la ley ni los poderes del mal pueden acusarlos ante Dios. Así pues, no deben amedrentarse ante los herejes, porque en Cristo la ley ha perdido su aguijón. En 1 Corintios 15, 57, 58, nos dice que las huestes del mal han sido desarmadas, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Que el Señor nos bendiga y nosotros continuemos amándole con todo nuestro corazón. Continúa nuestro hermano Pastor Bernabé. Así es como el Señor termina de confirmar y hace ver en estos versículos cuál ha sido y cuál es la relevancia que tiene para nosotros todo este proceso, y de poder entender qué ha sido cancelado, qué es el trabajo que se ha hecho, y lo termina haciendo en este versículo mencionando el desfile triunfal. Lo termina haciendo de esta manera como un sello personal, y nos hace referencia a este desfile y nos dice que Dios ha vencido todos estos poderes rebeldes y que ya ha ganado por medio de la cruz. Este cierre es muy interesante y es algo que nosotros podemos ver, que aunque esos poderes existen, que aunque estén activos, que son peligros hasta hoy en día, en el momento que se llevó a cabo el proceso de salvación por medio de Cristo, fue un golpe mortal, fue un golpe clave que determinó y determina un antes y un después. Ya no tienen nada más que hacer, y para que los colosenses lo pudieran comprender y entender, esta victoria se hace de una manera amplia, que esta victoria divina se pueda ver y se le pueda dar esa importancia. Y Pablo añade una frase de las costumbres militares de aquel entonces, y dice que Dios hizo de los poderes y de las autoridades un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. La referencia que tenemos acá es recordando un poco cuáles y cómo eran las entradas triunfales cuando un emperador o cuando un rey venía de conquistar. La gran victoria militar que se ejemplifica en este momento, recordando que cuando alguien entraba de una batalla o de una victoria, llevaba encadenados a los representantes del pueblo vencido, juntamente con el botín de guerra,
en procesión por las calles de la ciudad. Así se exponía a sus enemigos a la vista pública para venganza y humillación suya. Es decir, exactamente este ejemplo es lo que se está haciendo en referencia, está haciendo el apóstol en estos versículos, dando a entender esa victoria, dando a entender que se expone ante el pueblo que tenemos hoy en día el acceso a la obra de salvación, se expone, y en ese entonces a los colosenses se les da a entender el tipo de victoria, lo relevante que es esta victoria en ese entonces. El verbo triunfar tiene la fuerza de llevar el triunfo. Y se refiere seguramente a esta costumbre. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, entró en triunfo a la ciudad celestial y compareció ante el Rey eterno como general victorioso. Y como nos hace esta referencia en Efesios 4:8, llevando cautiva una hueste de cautivos, llevando cautiva la cautividad. El hecho de ascender traspasó el territorio del enemigo, humillando a los señores universales, a los propios príncipes, a las potestades del aire, pisando su territorio con la plenitud y con la autoridad de Dios, mostrándose vencedor de todo y superior a todos. Es decir, que la obra completa que hizo Cristo Jesús no quedó únicamente en su muerte, en una aparente victoria del enemigo, sino conllevaba el proceso de resurrección, todo lo que implicó que se pudiera cumplir lo que ya se había profetizado, que se cumplió en la obra de Cristo, y el poder que tuvo en ese momento la resurrección y el alcance que tiene hasta el día de hoy, que se venció toda hueste espiritual, que se venció toda lucha espiritual. Debemos de recordar que el sujeto del verbo sigue siendo Dios, y es Dios quien hace que las huestes del mal desfilen como prisioneros en la procesión triunfal, pero lo hace en Él, por medio de quién, de la obra de Cristo. Dios sigue siendo y es el Rey Supremo, y Cristo es el general vencedor. Cristo fue enviado a la batalla y regresa como rey victorioso, como guerrero, como general victorioso, y presentando y exponiendo en ese entonces en la entrada triunfal a todas las huestes, conquistando un territorio que hoy para nosotros ha sido de mucha bendición y que ha sido el paso que nosotros podemos tener hoy entrada. Dios triunfó sobre todos los poderes maléficos cuando Cristo murió crucificado. La cruz, símbolo de venganza y maldición, es el lugar de la victoria más sonada de la historia del universo. El crucificado, humillado y despreciado es el auténtico vencedor. Hoy en día, ¿quién no conoce quién es Cristo, quién fue Cristo, el proceso que fue crucificado? Ha sido un hecho histórico que ha marcado un después y que ha habido una historia antes. Incluso hasta en cuestiones de fechas o calendario, es la referencia más grande que podemos encontrar en cualquier relato histórico. Antes de Cristo, después de Cristo, antes de la era cristiana, después de la era cristiana. Entonces es muy importante y podemos ver el alcance que llevó este triunfo y que implica en todo al ser humano. Si bien es cierto que las fuerzas del mal fueron derrotadas en la cruz, también lo es en el desfile del triunfo público que se llevó a cabo en el momento de la resurrección y ascensión, cuando Cristo fue exaltado por la diestra del Padre y sentado por encima de todos los poderes invisibles. Este desfile triunfal no es tanto el de Cristo crucificado como el de Cristo resucitado, glorificado y exaltado por el Padre. Juntamente con los colosenses celebramos la grandeza de la victoria de Cristo y todos los beneficios que nos llegan por medio de Él. Por medio de su muerte y resurrección y glorificación, ha abierto una brecha permanente en el dominio de las tinieblas, y ahora todo aquel que quiera responder a la oferta del Evangelio puede escapar de la tiranía de Satanás. Eso es uno de los aspectos muy relevantes, que ahora nosotros podemos tener esa autoridad solo por medio de la obra de Cristo, solo por medio de reconocer el labor que ya fue hecho, solo por medio de reconocer ese sacrificio que fue hecho una sola vez.
Los que hemos creído en Cristo hemos sido perdonados por Dios y aceptados en su familia. Usted y yo somos parte de la familia de Cristo, somos parte del reino de los cielos y no estamos bajo condenación. Nadie tiene la autoridad para acusarnos. El Padre nos ha justificado y el Hijo intercede a nuestro favor. Nuestros acusadores y enemigos han sido confundidos plenamente y derrotados. En última instancia, no pueden tocarnos porque hemos sido trasladados al reino glorioso del Hijo. Hemos sido hechos completos en Él. Y como lo hemos estudiado anteriormente, todo este proceso es lo que nosotros podemos entender y comprender este triunfo que es explicado en estos versículos y lo relevante que tiene que seguir siendo hasta nuestros tiempos, entendiendo hoy nosotros con mucho más referencias históricas o muchas más referencias bíblicas, pero en ese entonces fue especificado de esa manera para el pueblo o para la iglesia de Colosa, para que pudieran entender la magnitud de ese triunfo. Damos gracias al Señor y continuamos con hermano Ezequiel. Hermanos, en esta noche de verdad es un privilegio maravilloso el poder llevar a cabo nuestro estudio sobre el versículo que hemos estudiado esta noche. Y para mí ha sido un privilegio, según yo, y espero que usted también lo haya tomado así y que haya aprendido muchas cosas en cuanto a la palabra del Señor. Si usted se da cuenta que hemos solo abordado siempre casi un versículo nada más en todo nuestro estudio de cada noche. Y esta noche hemos aprendido en que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha proporcionado enormes beneficios a los que creemos en Él. Que quede claro, a los que hemos creído en Cristo Jesús. Dios nos ha circuncidado por medio de Cristo Jesús. Dios nos ha resucitado a través de Cristo Jesús. Nos ha perdonado, pues todos nuestros pecados han sido perdonados por la muerte en la cruz del Calvario. Ha sido anulada esa ley que nos condenaba, que el acusador contra nosotros. Dios ha desarmado los poderes del maligno. Hermanos, de verdad que interesante poder aprender todas esas cosas. Entonces pienso que debe haber sido una bendición para usted el poder estar en sintonía en esta noche, y que también hemos aprendido, hermanos, que Dios es el juez justo y que está satisfecho con el pago de esa deuda. ¿Quién lo pagó? Cristo Jesús. Y el diablo no tiene argumentos. El acusador, hermanos, queda sin palabras ante esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y que la ley ha sido abolida. La ley acusadora pierde toda su fuerza gracias a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está sentado hoy en día en la corte celestial, estando ya listo o está listo para ser siempre nuestro abogado. Y por último, también podemos aprender, hermanos, que toda esa carta de Colosenses, dirigido a ellos como destinatarios, también nosotros, así como ellos celebraban la grandeza, la victoria en Cristo Jesús, nosotros también estamos siendo llamados a celebrar esa victoria, y que debemos siempre llegar a Cristo Jesús con gozo, con alegría, por esa victoria, por ese triunfo que hemos alcanzado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El grupo de pastores Eclesía, para la proclamación del Evangelio de San Juan, quiere agradecerle a usted su amable sintonía. Gracias por prestarnos su atención en esta noche. No hay duda, usted tal vez está disfrutando de sus alimentos, tal vez un cafecito, y deseamos de todo corazón que todo eso sea placentera para usted, como placentero también el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Pero queremos que usted se una a nosotros y queremos orar por las necesidades, no solo suyas, sino también a los hermanos pastores y de toda la grey del Señor, que de alguna manera están pasando por situaciones también difíciles. Pero a Dios gracias por aquellos que viven muy tranquilos y que sigan confiando en nuestro Señor Jesucristo. Oremos entonces. Nuestro amado Padre, en esta hora queremos llegar al trono de tu gracia,
Agradecidos, Señor, por nuestro estudio de esta noche, y gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado, ha sido nuestro maestro hasta este entonces, Señor. Gracias por la sabiduría que has puesto en nuestros hermanos pastores para poder comentar, Señor, estos versículos de tu palabra. Padre amado, queremos no solo orar por los pastores de San Juan Zagatepeque, sino por los de todo el mundo, Padre amado. Queremos también poner en tus manos a los hermanos misioneros que están en distintos lugares, Señor, que también están sufriendo, pero que también tú estás, Señor, dispuesto a obrar de manera eficaz a favor de ellos y proveerles lo necesario en los lugares donde quiera que estén en esta hora, Señor. Queremos también, Señor, poner la grey en tus manos, todos nuestros hermanos que estarán pasando alguna necesidad urgente, una necesidad apremiante, Señor. Aquellos hermanos que han perdido un trabajo, Señor, y no tienen los recursos necesarios para poder sostener a su familia. Hoy, Señor, te los ponemos en tus manos y que tú te manifiestes de alguna manera especial en la vida de ellos y concediéndoles, Señor, un trabajo, un medio de sustento, Señor, para que puedan salir adelante y salir avante, Padre amado. Por aquellos que están enfermos, Señor, están en un hospital, Señor, de distintas enfermedades, pero sabemos que tú eres el médico por excelencia y que pondrás tu mano de poder, de sanidad sobre cada cuerpo, pondrás el bálsamo necesario en estos lugares afectados, Señor. Padre, oramos por aquellos que están en el lecho del dolor en casa, Señor, porque no tuvieron los recursos, Padre amado, de poder ir a un hospital, a un sanatorio, pero que hasta ahí, Señor, en el lugar han estado confiando en ti y han confiado, Señor, en que tus siervos llegarán a orar un momento por ellos, Padre. Señor, te pedimos que tú los cuides y los guardes, Señor. Y esta noche, Señor, queremos dejar a todos en tus manos y que puedan tener un descanso reparador y recuperar fuerzas y energías, Señor, para que el día de mañana, si es tu voluntad, todos, Señor, podrán ir a sus labores y a sus quehaceres diarios, Señor. Te damos muchas gracias y nos ponemos bajo tu cuidado, Señor, y bajo el amparo tuyo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.